obstáculos, el poder de los obstáculos. Es un tema que de repente no nos guste. Cuando hablamos de obstáculos, como que no es un tema que quisiéramos escuchar, pero es muy necesario, porque desde el momento que nosotros nos convertimos vamos a experimentar una oposición, y si no tenemos claro lo que Dios quiere con nosotros, si no tenemos claro, nuestra fe no está firme, no está bien fundamentada, puede terminar tirándonos abajo. Yo quiero decirte hoy que hay cosas que Dios tiene para ti, especiales. Yo no sé si quizá tenga una sanidad para ti, quizá tenga la idónea para ti, la persona ideal que tanto esperaste. Dios tiene una bendición grande, quizá aquella casa por la que tanto oras, quizá aquella, no sé, el ingreso a la universidad por lo que tanto oras. Dios sí tiene bendición para cada uno de nosotros. Su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirnos. Cuando yo me convierto, una de las cosas que abrió demasiado mi corazón al amor de Dios fue el saber que Él dio su vida, que a pesar de lo que yo hacía, a pesar de todas las cosas que yo había vivido, hablado, las necedades con las que había actuado hasta esos años que tenía, aún así Dios me amó primero, Dios me encontró, Dios me buscó. Eso enamoró mi corazón. Le cuento que yo nunca fui muy emocional. Nunca he sido de las personas que de repente está suspirando por alguien. Nunca, no sé lo que es eso, y gracias al Señor que no he tenido ese tipo de problemas. Pero quizá la única vez en mi vida que suspiré muy enamorada fue cuando el Señor tocó mi corazón. Yo no le puedo explicar, pero sí se lo puedo contar como testimonio. Cuando conozco a Dios, una de las cosas que había en mí era un enamoramiento tal que yo tan solo cerraba los ojos e imaginaba que paseaba por encima de las nubes con Él, que bailaba con mi Dios, que salía, que jugaba en el parque. Usted dirá, la pastora estaba loca. De repente, pero me enloqueé de amor. Despertaba en la mañana mirando la ventana, miraba el cielo y sonreía, y eso bastaba para alegrarme. De tal manera que había 1000 situaciones que pasaban a mi alrededor que ya no me afectaban como antes me afectaban. Realmente Dios enamoró a mi corazón de una manera impresionante. Recuerdo en una ocasión, venía de mi escuela de líderes, mi escuela de avivamiento que tenemos acá, pero lógicamente allá en Lima. Yo venía de mi escuela bien contenta, feliz. Una de las cosas que nunca entenderé es por qué la gente a veces no prosigue en su proceso de crecer, no avanza en su proceso de crecimiento. Porque cuando yo me inscribo a mi escuela, nunca paré. Hice lo imposible porque aún estaba en la universidad y tenía que a veces, me escapaba, no estaba bien, ¿no? Pero me escapaba hasta de mis clases, veía la manera por llegar a mi escuela, por estar en mi escuela. Yo quería que haya escuela en la iglesia todos los días si era posible. Todos los días yo quería estar ahí. El pastor, como comprenderán, no. Entonces me decía, yo le decía, voy a ir a la escuela, tienes que venir conmigo. Ya, yo estoy yendo. ¿A qué hora? A las 7:30. Yo estoy ahí, te espero. Ya, ahí nos encontramos. Nunca se aparecía. Y todo el tiempo me engañaba. Esta semana sí voy, te lo prometo. Mira que te espero ya en la escuela. Llegaba a la escuela yo, él terminaba la escuela y él nunca llegaba. Pero en medio de ese amor, de todo eso que había en mi corazón, una de las cosas que no entendía era por qué en medio de tanto amor se levantaban tantos problemas a mi alrededor. Se levantaban tantas oposiciones, tantos obstáculos. Había tantas situaciones que a veces yo no entendía. Un día recuerdo, salgo de la escuela feliz, miraba al cielo, y yo le voy a contar, no me juzguen, no vaya a pensar que estoy loca, yo no soy mística, pero fue así, fue literal. Estaba en un micro regresando a casa y de repente por la ventana vi las nubes.
Y yo le digo, y tengo a Dios por testigo, vi un rostro en el cielo que sonreía. Y eso me hizo sentir, wow, Dios está feliz conmigo. Yo brincaba de emoción. Ustedes saben, en Lima las distancias son tan largas que de la iglesia para mi casa había por lo menos sus 50 minutos. Y en todo ese tiempo iba en la ventana mirando, wow, qué lindo es mi Dios, qué lindo es mi Señor, Él está contento conmigo, está feliz. Aunque yo venía un poco preocupada porque el pastor no había llegado a la escuela. Llego a casa, ya serían por lo menos las 10:30, 11, y el pastor no llegaba. Y ya eran las 12, y ya era la 1, las 2, las 3 de la mañana. Y no llegó hasta el día siguiente. Durante esas horas, sería cuestión de 1 a 2, yo estaba orando, Señor, tráelo, ¿dónde estará, Señor? Que no vuelva a caer en lo mismo. Y venía clamando, hasta que en un momento del obstáculo, del momento de presión allí, mi corazón decayó. De lo feliz que estaba, empecé a llorar y a llorar. Yo vivía en una azotea, salí de la azotea y recuerdo que me arrodillé ahí en medio de la azotea donde estaba al aire libre. Miré al cielo y le decía, ¿me miras que lloro? Ahora mírame pues, así estoy sufriendo porque tú no lo cambias, porque no quieres cambiarlo, porque Él sigue siendo el mismo hombre, porque me dijiste que me case y mira cómo me hace sufrir. Yo lloraba con Dios y gritaba ahí en el suelo pidiéndole, Señor, tócalo, cámbialo, ¿dónde estará? Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir así? Y realmente estaba yo en ese momento de quejarme con Dios y decirle, estaba tan feliz en mi escuela para venir a esta realidad, para venir a este problema, y era un hecho que el pastor iba a llegar al día siguiente por lo menos. Pero ese día recuerdo que salí al balcón, cuestión de 4, ya 3 de la mañana, y miraba derecha, izquierda y seguía orando dentro de mí, seguía quejándome con Dios. En eso pasa una amiga que era la esposa de uno de los amigos del pastor. En ese tiempo no era el pastor, lógicamente. Y la veo toda desesperada, gruñona, y pasaba y lo iba a buscar seguramente, como antes había ido yo seguramente. Entonces en ese momento cuando yo la miré angustiada, sentí una voz clara de parte de Dios que me dijo, mírala a ella. Y yo dije, ve Señor, también está igual que yo, amargada. ¿De qué me sirve a mí ir a la iglesia? Ella tampoco va a la iglesia, pero está igual de amargada y sufre igual que yo. Y el Señor me dijo, sí, pero ella está sola. Eso me reventó el cerebro. Cuando la miraba así, sí, pero ella está sola. Tú me tienes a mí. Wow, eso me abrió, me volvió la fe, vivificó todo dentro de mí. Me levanté y dije, no, yo no voy a permitir que nada ni nadie me robe el gozo que tú me das. Si Él quiere amanecerse, que lo haga. Si Él quiere perderse, que lo haga. Pero mi corazón, mi vida y todo mi ser seguirá alabándote, seguirá bendiciéndote. Es más, me voy a dormir, dije. Y fui a acostarme. Lógicamente el pastor apareció al día siguiente, ya se imaginarán todo el pleito y la situación. Pero me ponía a pensar, Señor, ¿cuántas cosas atraviesan las personas cuando recién se convierten al Señor? ¿Cuántas situaciones atravesamos cuando empezamos en los caminos de Dios? Otras, que yo no voy a decir que ahora que tenemos 20 años en el Señor, hoy no pasamos problemas, son otras situaciones. Pero yo no sé qué puedas estar pasando tú. De repente, en mi caso, yo me convertí, pero todo a mi alrededor seguía igual. Y quizá a veces sales de aquí feliz, el pastor Mario brinca aquí lleno de gozo, de alegría, y tú sales todo, ay, qué alegría con Diosito, y sales y te encuentras con una mamá que está poseída por el mismo Chucky, con un papá que realmente, ¿saben que una vez un papá le dijo a su hija, porque la niña venía a la iglesia, le dijo, prefiero que te prostituyas, pero no quiero que vayas a esa iglesia? Yo no podía entender cómo puede haber solamente pensamientos del enemigo pueden entrar en ese padre para pensar así. Pero ¿sabía usted que sí hay jóvenes que acá que sus padres no vienen a la iglesia, y yo me saco el sombrero porque digo, solo Dios sabe qué atravesarán cuando llegan a casa?
¿Qué vivirán? ¿Qué pasarán cuando llegan de repente de estar saltando felices con una palabra de Dios y llegan a casa y el papá, las mismas groserías? No sé cómo podrá hacer eso, pero me imagino que debe ser muy duro. Y pensando en eso, es que quería compartirles de eso, que tienes que aprender a sacarle lo bueno, a mirar la parte buena, la riqueza que hay cuando uno atraviesa obstáculos. No siempre nos agrada, pero van a pasar cosas que nos van a fortalecer. ¿Qué es lo que hizo Dios conmigo en esa azotea durante horas y horas clamando a Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo en mi corazón? Fortaleció mi fe. De repente yo estaba en un momento desalentada, llorando, quejándome: ¿por qué no lo tocas? ¿Por qué no lo cambias? ¿Hasta cuándo va a estar así? Pero Dios dijo: no. Y usó ese tiempo para hablarme, usó mi angustia para ministrar mi corazón, usó mi angustia, usó el problema que había para que yo pueda levantarme con mayor fe, para que yo pueda ser fortalecida en el camino que tenía, para que yo pueda entender que Dios no era religión, que no estaba pegada en una pared, sino que estaba a mi lado en todo momento y en todo tiempo. Entonces quiero que tú hoy puedas tener la convicción de ello. Estuve escuchando la vida de Steve Jobs, no sé si alguno lo conoce. ¿Han escuchado hablar de Steve Jobs? ¿Sí? ¿Alguien? El creador tremendo, el que cambió el mundo con la revolución de los aparatos tecnológicos, el iPad, el iPhone, el iPod. Este hombre me sorprendió porque, si bien es cierto, sí, él cambió el mundo a través de todos los aparatos tecnológicos que sacó a través de Apple, pero era un muchacho que lo habían adoptado, es adoptado por otra pareja que realmente eran como la última opción para la adopción. Este hombre era una familia sencilla, no tenían profesión, entonces por eso hubo muchos problemas para adoptarlo, pero realmente fue una familia buena que lo acogió, y en la cochera de esa casa, de una casa sencilla, él empezó su tremenda compañía. Pero algo que me impacta de este hombre es de que cuando él funda una inmensa empresa que empezó a tener un valor en millones de dólares, llega un momento, por ciertos asesores, etcétera, que lo botan a él de su misma empresa, y en ese momento es donde él dice que se sentía morir, donde se presenta ese obstáculo en su vida, habiendo dado todo por eso, por lo que tenía, de su misma empresa lo terminan botando. Entonces él sale de allí con ganas de morir, con ganas de desaparecer de esta tierra, decepcionado de todo, en el peor fracaso de su vida. Yo no sé, quizá ya hayas pasado el peor fracaso de tu vida, aquel momento que te engañaron, aquel momento de separación, de divorcio, aquel momento en que te diste cuenta que de repente tus hijos estaban en drogas, que de repente tu hija salió embarazada, no lo sé, pero es un momento que Steve Jobs atravesó, donde él sintió que todo lo perdía, pero en medio de ese obstáculo encontró a una empresa llamada Pixar. Pixar era una empresa de dibujos animados con tecnología. Él empezó a mirar, vio el potencial y por poco dinero compró esta empresa. Esta empresa produjo, ¿se acuerdan de la película Toy Story? Sí, la de los muñequitos. También la película Los Increíbles, creo que es, de la familia Fortachona, ¿sí? También ganó miles y miles de dólares con esta empresa. Una empresa que se supone que él estaba destruido, pero ese obstáculo, lo que puede haber sido su mayor derrota, se convirtió en su gran comienzo. Entonces, quiero motivarte con ello, a que no te decaigas, a que no mires las derrotas, a que no mires los problemas que estás viviendo como cosas que van a terminar tu vida. En la Biblia hay una historia en Hechos donde vamos a mirar cómo pasaron algunos problemas, dificultades, algunas situaciones, los apóstoles, cómo también vivieron ciertos problemas, porque en la gran mentira que a veces vivimos o que pensamos es: ahora que me convertí, seguramente que me van a lanzar
la alfombra roja y todo me va a ir bien y colorín colorado y la historia se ha acabado. Y no es así. Comenzamos una vida, una aventura con Dios. Dice la Biblia en Hechos capítulo 5 versículo 17: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Avanza. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Estos apóstoles que habían estado con Jesús, ¿dónde estaban ahora? En la cárcel. ¿Qué más? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjate bien, una de las cosas que a mí me impresiona es que los discípulos habían compartido tiempo con Jesús, habían estado tiempo con Jesús, habían estado en la cena compartiendo el pan con él, pero aún eso, ese tiempo de comunión y de intimidad con Dios, no les impidió tener tremendos problemas cuando Jesús se fue. Y uno de ellos es que empezaron a pasar persecución, empezaron a vivir momentos difíciles, empezaron a pasar tiempos de golpes, de maltratos, de persecución y de cárcel. En este momento vemos que aquí ellos fueron presos y cuando estaban presos, sobrenaturalmente se abren las cárceles y ellos salen. Ahora, yo quiero decirte una de las cosas, un principio que tienes que aprender: cuanto más problemas tú tengas, más la presencia de Dios estará contigo. Si tú metes eso en tu cabeza y lo que te estoy enseñando no es algo que de repente lo aprendí en un libro porque lo leí, es algo que he vivido a través de los años, es algo que me ha tenido que fortalecer a través del tiempo, es algo que ha sostenido mi vida y me ha ayudado a sostener a mi familia en los peores momentos. Lo sobrenatural de Dios muchas veces viene con mayor fuerza y poder cuando estás en problemas. Voltea al que está a tu lado y dile: no te olvides que el poder de Dios se desata cuando estás en problemas. ¿Puedes hacerlo? Ahora tú respóndele: gracias por decírmelo, pero no te duermes. Dile: si te duermes, te chupo el ojo. ¿Puedes decirle? Ahí sí ya no dices, ¿no? Entonces, qué tremendo. Imagínate, en la cárcel se abrieron las puertas sobrenaturalmente, porque afuera seguían los guardias, todo estaba tal como tenía que estar, intacto afuera. Simplemente era como si Dios los hubiera hecho invisibles. Abrió la puerta, ellos salieron y la volvió a cerrar. Nada más así sucedió. ¿Y sabes qué quiero decirte? Que cuanto mayor es el problema y tu fe sigue firme, muchas veces vas a darte cuenta que suavemente los problemas empiezan a arreglarse. Suavemente Dios empieza a trabajar las cosas. ¿Cuántas mujeres a veces pensamos que si agarramos con la Biblia y le damos de bibliazos al esposo, así va a cambiar? O que si al hijo le decimos: ahora te he dicho que vas a la iglesia, y tú vas a la iglesia, y así van a cambiar. Y estamos equivocados, porque no es en nuestras fuerzas. Ellos simplemente estaban presos, estaban en medio de un conflicto, pero el poder de Dios se movió y los sacó. El tema es: ¿para qué los sacó? Decía ahí en el versículo anterior, ahí nomás, dice: el ángel les dijo: id y puestos en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Sabes por qué Dios, en medio de nuestro dolor, en medio de un matrimonio casi destrozado como el del pastor y mío, por qué Dios se tomó la molestia de restaurarnos, de cambiarnos, de limpiar nuestra vida? ¿Por qué Dios se tomó el tiempo de trabajar en el corazón de Lorena, de trabajar en el corazón de Mario, de cambiar sus prioridades, de cambiar su manera de ver la vida? Dios, ¿por qué se dio todo
el tiempo, el buscar la total libertad del pastor Mario, en quitarle las drogas, quitarle el alcohol, quitar todas aquellas debilidades que él tenía. ¿Por qué Dios se dio ese tiempo? Simplemente porque Dios sabe que cuando va a tocar tu vida, va a cambiar tu vida, siempre es para algo mayor. ¿Sí me estás entendiendo? De repente yo no veía este tiempo, pero Dios sí lo veía. Dios veía la iglesia de Piura. Dios te veía a ti. ¿Cuántos aman a su pastor Mario? A ver, levante su mano. ¿Cuántos son bendecidos cuando él da una palabra de esas que, wow, nos hace pero chillar peor que niños? ¿Cuántos? ¿Cierto? De repente en aquel momento yo solo veía a un hombre lleno de vicios, pero Dios veía a ese pastor. Dios no veía a los discípulos y dice, ¿qué ganan ellos metidos en la cárcel? Los voy a sacar porque ellos tienen que ir y predicar el evangelio. Y yo quiero decirte algo. ¿Tú estás buscando la libertad para tu matrimonio? ¿Para qué? ¿Para qué la buscas? ¿Tú estás buscando que tus hijos sean diferentes? ¿Para qué? ¿Tú estás buscando que tu familia sea diferente? Que se abran las cárceles. Pero yo te pregunto, ¿para qué lo haces? ¿Para qué quieres que tus hijos salgan de... ese hijo X salga de las drogas? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es tu propósito con ello? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Para qué quiero yo que mi hijo salga de la cárcel de repente? ¿Para qué quiero que mi esposo deje las drogas? ¿Para que se meta en la casa a agarrar el control remoto día y noche mirando televisión nada más? ¿Cuál es el propósito? El milagro que tú estás buscando, aquello que tanto anhelas, yo no sé cuál pueda ser tu milagro. En ese tiempo para mí era que mi esposo deje los vicios. Pero Dios no está interesado. Él puede abrir esa cárcel así. Dios puede darte el milagro así. De repente tú, el médico te diagnosticó un cáncer y tú dices, Dios, sáname, ese es el milagro que yo quiero. Pero yo te pregunto, ¿y para qué quieres ese milagro? ¿Para tener más años comiendo mal? ¿Para tener más años mirando la televisión? ¿Para tener más años siendo de estorbo a tus hijos, a tu esposo? Siendo ahí de repente esa persona. ¿Para qué tú, varón, quieres más años? ¿Para seguir siendo el cargoso que molesta a esa esposa? ¿Para seguir dándole trabajo a tu esposa? ¿Para qué? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? ¿Para qué quiero? Señor, dame un carro. ¿Y para qué lo quieres? Solo para mí. Solo para mi comodidad. Solo para yo sentirme bien. ¿Ese es todo tu propósito? ¿Para qué quieres una profesión? ¿Para qué luchas por ese cartón? ¿Para qué? Si te das cuenta, muchas de las raíces de nuestra oración es simplemente puro egoísmo. Es por nosotros nada más. Solo por nosotros. Yo crié a mis 3 hijos desde chiquitos y traté siempre de vigilar lo que miraban en televisión, de chequear todo. Nunca los endosé a alguien, cuídame a mi hijo porque me voy a trabajar. Me iba a trabajar con mis hijos si es posible. Salía de una manera, de otra. Traté de cuidarlos lo más que pude. Y un día, cuando uno, el mayor sobre todo, empezó la adolescencia, ¿qué creen? Para mí, yo pensaba que él se iba a levantar como el pastorcito. Y de repente, porque mi hijo cuando era pequeño, 6, 7, 8 años, predicaba. Nosotros hacíamos pescas, reuniones allá en Lima, y él le dábamos el micrófono y usted lo hubiera visto, así era una cosita, y agarraba su micrófono y él empezaba a hablar. Señores, Dios cambió mi vida. Él hablaba chiquitito y era una cosa que yo decía, wow. Recuerdo que una vez un muchacho de 18 años, mi hijo tendría 8 años quizá, este muchacho me toca la puerta y me dice, señora, el muchacho tenía 18, era un vecino, y me dijo, señor, estaba quebrantado. ¿Qué pasa, hijito? Pasa, Pedrito se llamaba, siéntate, hijito, era un vecino.
y me dice: Mario Sergio ha estado hablando conmigo en la escalera, y ¡guau! No puedo entender cómo puede haberme dicho un niño tan pequeño esas cosas. Lloraba y lloraba. Quiero ir a la iglesia. ¿Quién le había predicado a un niño de 8 añitos? Entonces imagínense, yo pensaba que él iba a levantarse, que a la adolescencia iba a ir con su Biblia bajo el brazo. Yo pensaba que iba a ir a la universidad con su Biblia aquí e iba a agarrar a todo el mundo y les iba a dar de bibliazos. Y me di cuenta que él iba a ser un adolescente como todos los demás. Entonces yo ahí tuve que reevaluar todo lo que yo en algún momento valoraba. Tuve que empezar a clamar: Señor, ayúdame a ver lo que quieres tú que yo vea. Y yo decía: ¿por qué quería formar a mi hijo así? Claro, porque yo quería que sea un gran pastor y salga acá adelante y yo decir: ese pastor que ustedes ven de 18 o 20 años, ese es mi hijo. Y Dios tuvo que confrontar mis sentimientos egoístas. Yo pensaba que era así y tenía que ser así. Ya estaba todo claro en mi mente. Si de repente un muchacho venía y me decía: pastora, ¿sabe qué? Yo ya no quiero saber nada del Señor, no quiero ir a célula, no quiero nada. Yo le iba a decir: ay, hijito, no hay problema. Espero más bien, aderezate bien porque te vas a chicharrar en el infierno. Que Dios te bendiga, agarra tu maleta, la puerta está abierta y arranca. No me ensucies a los jóvenes que sí quieren estar con Dios. Así era. Hasta que mi hijo entró en la adolescencia. Y yo decía: ¿y ahora? Hubo momentos donde decía: no. Yo le decía a su papá: hoy lo despacho. Hoy se me va, no lo quiero ver nunca más en mi vida. Hoy ya voló, ya. Porque yo decía: no, yo no voy a soportar ese tipo de majaderías en mi casa. Hoy le pongo la maleta bajo el brazo y se me larga de mi casa. Era yo la que estaba precisa y incidí en eso y esto, hasta que Dios quiso confrontar. ¿Por qué quieres tener la familia perfecta? Para presumir nada más. No hay otra cosa. Para presumir. Yo me convertí al Señor y fui muy radical y ahora mi familia, miren, todos ahí. ¿Se imaginan a Xiomara entrando, marchando ahí? Y a David también así, flow, pero así. Eso quería yo. Por eso nosotros tenemos que evaluar para qué le pedimos las cosas al Señor. Oh, pero créame, Dios usó a mi hijo. Créame, para romper esa perfección en mi cabeza. Y una de las cosas que yo puedo ver con ellos, que pasaban problemas, pasaban oposición, pero ellos tenían otra mentalidad. Ellos no estaban pensando: Dios, quiero salir de la cárcel para irme a papachular con mi esposita en la cama y mirar la peliculita. Dios, dame la libertad para irme a pasear, a irme no sé a dónde, a Muta, a pasar en Aura, Señor, deja que mis papás me den permiso para irme por aquí. Como conozco, ¿no? O sea, que estoy actualizada. Entonces, ¿para qué le pedimos cosas a Dios? Señor, quiero estar con esta chica, pero mi madre no me deja. Señor, cámbiala, Señor. Muchas veces vivimos orando y pidiéndole a Dios solo satisfacción personal. Y Dios va usando esos obstáculos en nuestra vida justamente para que podamos cambiar. La única manera que podamos conocer y entender cómo piensa Dios, qué es lo que Dios quiere, para que tú y yo pensemos como Dios piensa. Hay mucho que Dios tiene que permitir en nuestra vida. ¿Sabe que un día X aproveché que no había nadie en casa y yo me sentía ahogar con tantos problemas y literalmente me revolqué en el suelo mostrándole a Dios todo el dolor que yo tenía, porque las cosas no salían como yo quería, las cosas no pasaban como yo quería, las cosas no eran a mi manera como yo quería. No es tan fácil a veces. Es cierto, yo sé, lo mismo que tú pasas, yo lo paso, el pastor lo pasa, nuestros hijos lo pasan. Todos pasamos problemas, todos pasamos obstáculos, todos. Pero siempre los obstáculos
dentro del camino del Señor son para bendecirnos, son para abrirnos la mente, son para ayudarnos a crecer, son para fundamentar nuestra fe. Un día yo le decía, Señor, realmente me quiero morir, yo ya no quiero estar aquí, siento que todo lo que he vivido es por las puras. ¿Y es por qué? Porque siempre mis motivos eran egoístas. Siempre mis motivos y mis motivos de oración eran para mí nada más. Y quizá estos apóstoles en un momento, la diferencia está que ellos empezaron, Señor, sácanos de la cárcel. Listo, el Señor mandó un ángel, les abrió y salieron. ¿Saben por qué? Porque el ángel les dijo, ve, vayan, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Ya? Habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vino el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio, etcétera, etcétera, para volverlos a enviar a la cárcel. Pero ¿qué hicieron ellos? Ni bien salieron de la cárcel. ¿Qué hicieron? Enseñaban en el templo. Ahí no dice que salieron y de inmediato se escondieron en algún lugar y nunca más querían salir. Ahí no dice que salieron y se fueron a esconder y agarraron a su esposa, a sus hijos y se fueron a camuflar como ratones por otro lugar. No. ¿Por qué muchas veces Dios no derriba el obstáculo que hay en tu vida? Es porque tus motivos simplemente son motivos egoístas. Porque tú quieres que Dios te sane, pero ¿para qué quieres que Dios te sane? Decía un pastor, alguien empieza a orar, Señor, sáname de un cáncer al estómago. Dios lo sana, de ahí salen a seguir comiendo tonterías, a seguir metiéndose grasa, a seguir metiéndose de todo el estómago. Así somos. Señor, sana a mi esposo. Parece que le dijéramos, Señor, sánalo, porque la enfermedad no lo debe matar, yo lo tengo que matar. Y es la verdad, porque queremos el milagro, pero no queremos cambiar. No queremos que nuestra vida sea diferente. No queremos cambiar nuestro corazón. No queremos cambiar nosotros. Y eso es lo que yo decía. Si una oveja me dice, no quiero ir a la iglesia, le digo, ah, pues que es tu problema. Ahí está la puerta, arranca nada más. Pero nunca olvidaré el día que mi hijo me dijo, basta, no quiero ir a la iglesia, no quiero serla, no me hables de Dios, no quiero nada que tenga que ver con eso. Y es más, espérate que cumpla 18 y me voy. Yo dije, vaya, es tu problema. Salí, ya se imaginarán, me metí a un ambiente de mi casa, a mi oficina, cerré la puerta y me metí a llorar. Sentí que, aunque él no lo supo, para mí me destruyó la vida. Porque sé, ¿qué pasó? ¿Dónde está la perfección? La familia tan linda que yo tengo, ¿dónde está? Pero mamás, tranquilas, cuando estamos en el Señor todo pasa. Ahora ya tiene 22 y más bien no se quiere ir, es otro tema. Digo, ya está acabando la carrera, ya alistando maletas, y creo que ahora más bien no se quiere ir. Pero antes, chiquillos decían, no, yo me voy a ir, no quiero saber nada de esa iglesia, no quiero nada con la gente de ahí. ¿Qué diferencia? Cuando yo tuve que entender, ¿quién? Pastora, ¿él ha tenido que cambiar? Claro que sí, y todavía está en su proceso, y yo sé que espero en Dios, no en él. Pero ¿sabe qué? Algo que estoy segura es que todo ese proceso Dios lo usó para cambiarme a mí, porque mi propósito era egoísta, porque nuestros propósitos son egoístas muchas veces. ¿Por qué le pides a Dios finanzas? ¿Para qué? A veces, Señor, dame un trabajo. Dios te da un trabajo y ni diezmas, ni ofrendas a la casa del Señor. No lo haces. ¿Para qué le pides tanto a Dios? Señor, dame un muchacho, dame un novio. ¿Cuántas chicas están pidiendo novio? A ver, levante la mano.
Solo una honesta, las demás pidan honestidad, por favor. ¿Ya? Miren, yo de acá me gano todo. Yo digo, ¿cuántas chicas quieren novio? Y las chicas... Pero ustedes hubieran visto a los muchachos, estaban así. A ver, ¿cuál va a levantar la mano? ¿Cuál va a levantar la mano? Se quemaron, pues las chicas son más inteligentes. El punto es que nosotros tenemos que cambiar. Nuestro motivo de oración. Señor, yo ahora me di cuenta. Yo decía, yo quiero tener mi hija se va a casar con un pastor, mi hijo va a ser pastor y mi otro hijo también. Yo ya les había hecho el destino ya. Ahora digo, no, Señor, será tu voluntad, lo que quieras. Claro que por los tres tengo escopeta, por si acaso aviso. Ni crea usted que yo solo por la hija mujer, yo tengo escopeta para los tres. Yo estoy así, ¿no? De todo me doy cuenta, dice mis hijos. Mamá, no existe nadie perfecto para mis hijos. Y creo que para ninguna madre. Pero ahora puedo entender, porque yo les había ya formado la vida, les había hecho la carpeta de su vida. Pero Dios tuvo que cambiar mi corazón. Y yo quiero decirte que hay cosas en tu vida y obstáculos que van a desaparecer cuando tú cambies tu motivación. Cuando tú realmente cambies la motivación de tu corazón. No quiero que se vaya mi esposo. ¿Por qué? Porque tú quieres hacerle bien. ¿Por qué no quieres que se vaya de casa? Porque si se va yo me muero. Tú no estás pensando en hacerle feliz a él. Tú estás pensando solo en ti. ¿Cuánta gente comete el gran error de casarse para ser feliz? Es que yo lo necesito. Siempre está el egoísmo primero. Porque yo necesito una mujer, porque yo necesito un hombre, porque yo necesito un carro, porque yo necesito finanzas, porque yo quiero que todos cambien, porque yo quiero que sean a mi manera, porque yo quiero. Yo quiero. ¿Y tú qué crees? ¿Que Dios se va a poner el mandil y va a venir a hacerte las cosas porque tú lo quieres? No es así, hermanos. Cuando Dios hace algo y mete su sello en tu cabeza, cuando Dios quiere, lo va a hacer algo, lo va a hacer por un propósito. Y el que está a tu lado, Dios lo va a hacer por un propósito. Mira que a él no le fue difícil de resucitar a Lázaro. A Dios no le fue difícil levantar a un muerto. A Dios no le fue difícil mandar a los ángeles y abrir las puertas de la cárcel. A Dios no le es difícil sanarte de esa enfermedad. A Dios no le es difícil restaurar tu matrimonio. A Dios no le es difícil darte la empresa que tanto anhelas. A Dios no le es difícil cambiar a tus hijos. A Dios no le es difícil cambiar el corazón, porque Él endurece el corazón y Él ablanda corazones. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera hacer. El problema es que no lo va a hacer hasta que nosotros realmente entendamos para qué queremos eso. Acá les abrió la cárcel y les dijo muy claro: les abro la cárcel, vayan y prediquen. Yo te puedo decir, Dios me abrió la boca porque yo era muda, pero Dios me volvería muda si yo me callara y no predicara. Si yo dijera, yo voy a ser la esposa del pastor, pero yo no quiero predicar. No, ahí está, mándenlo a Javier, a Alejandro, vayan, prediquen ustedes, yo no. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Ellos salieron y de inmediato se pusieron a predicar. Mi vida va a valer para algo. Yo me quise tirar de un edificio cuando tuve 17 años, aproximadamente, 17, 18. Me quise tirar de un edificio. Y no lo hice porque Dios intervino. Dios estuvo allí. Pero Dios estuvo allí y me libertó de mí misma, no porque simplemente Él tenía el hobby de salvar las vidas. Lo hizo, ¿por qué? Porque Dios sabía que un día y a esta hora yo tenía un mensaje para ti. Lo mismo eres tú.
esto. El asunto es para qué quieres que Dios lo haga. ¿Qué haces con ello? Yo les digo a mis hijos siempre, me encanta, tengo dos que van a ser ingenieros. Y yo les digo todo el tiempo, ¿y para qué? ¿Para la triste y miserable razón de tener dinero nada más? ¿Para eso tienes inteligencia? ¿Eso es lo único que quieres en la vida? ¿Tener plata? Eso es lo único. Qué triste propósito. Porque plata lo tiene hasta un delincuente. Pero tener inteligencia, tener valores, tener principios, tiene que ser para dejar un legado en esta tierra. Está bien, no quieres ser pastor, no hay problema, pero construye un orfanato, levanta un asilo de ancianos, haz algo por amor de Dios por el lugar donde estás. Haz algo en esta tierra que valga la pena. Sirve en algo. Lo único santo que a veces tenemos en nuestra vida son los domingos que venimos a la iglesia. Y aún venimos a la iglesia y ni siquiera diezmamos y ofrendamos. ¡Wow! Siendo lo único espiritual que hacemos en todos nuestros 7 días. Ni aún así ofrendamos. Yo le digo a mis hijos, ¿qué sentido tendría? Si el delincuente más grande de la tierra puede tener dinero igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno deja un legado para maldición, pero tú puedes dejar un legado para bendición. Para bendición. Uno de mis hijos me dice, mamá, y usted sabe, siempre, no sé si le he contado, yo quería que uno de mis hijos estudie medicina, siempre lo quise. Y desde chiquito uno le decía, doctor John David, lo llaman, doctor, pero ninguno ha querido ser. Y un día mi hijo menor me dice, mamá, quiero estudiar para curar. ¡Oh! Y yo dije, Señor, soy poco más me arrodillo, levanto mis brazos, Señor, ya era hora que el menor tenía que ser. Él sí, Señor, ahora sí. Él va a ser doctor, él va a curar. Sí, mamá, porque la verdad que yo sí quiero estudiar medicina. Y yo, aleluya, gloria a Dios, Señor, has escuchado mi oración, venciste el obstáculo. Sí, no, mi amor, no te preocupes, vamos a ver cómo hacemos, pero tú vas a estudiar medicina. Sí, para curar la gente. No, mamá, ¿cómo? No dices, no, los perritos que no tienen casa por ahí, yo quiero curarlos a ellos. Ay, mi amor, no, eso no es medicina, es veterinaria. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, pues pon un lugar para cuidar a los perritos, aunque sea, bueno, ya, haz eso, es noble, es loable, pero no solo por ganar dinero. ¿Sí me está usted entendiendo? Tiene que haber un propósito en lo que haces. Tienes que entender que el obstáculo no pongas tus ojos en el obstáculo, pon tus ojos en el propósito. ¿Por qué Dios tenía que usar a uno de mis hijos? De que me jalara los pelos, me amaneciera, ay Dios mío, los dolores, las migrañas que me causó este muchacho. Y que bueno, aquí entre nos aún me sigue causando, pero es otro tiempo. Pero, ¿por qué Dios usó en eso? Porque si no, yo no hubiera tenido la paciencia para los jóvenes ahora. Y pastora, me gusta una chica. Ay, sí, hijito, ¿cuál es? A la otra semana, no, pero me gusta la otra. ¿Usted tiene idea? La Lorena de hace 15 años, yo le hubiera metido cuchillo. De verdad, yo le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una parte que a ti te sobra, sácate, ya está. Sé libre en el nombre de Jesús. Y listo, vive para Cristo. Yo no hubiera, de verdad. Pero Dios tuvo que trabajar mi corazón. Y hoy me doy cuenta que todo el proceso que viví en la adolescencia de mi primer hijo tenía un propósito. Había un propósito en ello. ¿Que he llorado? Claro que sí. ¿Que he sufrido? Se lo aseguro que sí. No le estoy diciendo que hasta he deseado morir en algunos momentos. De la angustia, del dolor, de enterarme cosas, de ver. Porque yo no soy de las personas que me gusta tener las cosas bajo la alfombra. A mí me gusta enterarme. Y si tengo que mirar el problema, lo tengo que ver. Así me duele en el alma, pero yo lo tengo que ver.
No soy de las personas que me gusta esconder. A mí las cosas de frente, dígame aunque me duela, pero a mí me gusta saber, para saber por dónde van a ir mis pasos. Entonces, una de las cosas que yo pude darme cuenta ahí es que el gran error de todos nosotros es que nuestra mente la enfocamos en el problema. El problema es mi esposo, pastora. Si el Señor se lo recoge, yo seré feliz. Mira, yo de acá miro todo. He visto algunas esposas que han hecho así. Poco más dicen amén y se han aguantado, ¿eh? Otras dicen, no, si mi esposo cambia, y si esto cambia, y lo que no nos damos cuenta, que Dios lo puede hacer todo, pero Él necesita un cambio en nosotros. Él necesita que nosotros cambiemos, necesita que vayamos más allá de lo que nuestros ojos ven, necesita, claro. El Señor diría, el sueño de Lorena no está mal, ella quiere a sus 3 hijos, pastores que sirvan, que prediquen, que enseñen, que ministren, ella quiere eso, perfecto, se lo voy a conceder, ya. Pero Lorena seguiría siendo la misma egoísta de siempre. ¿Sí me entiendes? Sería la misma que quiere controlar todo, hasta la vida de sus hijos. Es más, se casan, hasta la nuera hubiera querido controlarlo. Pero tuvo que tocarme otro como yo. Luego dice que viendo la noticia, uno de los fariseos allí les dio esta noticia a los demás y les dijo, he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases. No, eso es más adelante. Resulta que otra vez vuelven a encontrarlos, ¿dónde? Predicando y enseñando. ¡Qué tercos para lo bueno! Voltea al que está a tu lado, dile, debe ser terco para lo bueno. Ahora sí. Entonces dice que esta gente los vuelven a traer presos. Y cuando los vuelven a traer presos les dice, no les mandamos estrictamente que no enseñáis en el nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, etcétera, etcétera. No les mandé estrictamente, les dice los fariseos a los discípulos, no les mandamos estrictamente que no predicaran de Jesucristo. ¿Acaso no les hemos dicho que no deben de predicar de Jesucristo? Eso es lo que le dice, estrictamente. Pero ellos seguían predicando. Seguimos más adelante. Qué terquedad para lo bueno. Entonces Pedro le respondió, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero enseñarte el segundo principio en medio de un obstáculo. Es que una de las cosas que te va a dar luz en medio de los obstáculos es que pongas a Dios siempre primero. Dice que los fariseos les empezaron a llamar la atención. No te he dicho que no estés enseñando la palabra del Señor. ¿Acaso ya no te he dicho, cabezón, que no estés enseñando? Le dijeron a Pedro. Y Pedro le dijo, ¿acaso te voy a obedecer más a ti que a Dios? ¿Sabes que el apóstol Pablo, siendo uno de los hombres que mayor riqueza aportó para nosotros a través de la palabra, él pasaba tantos problemas y tantas luchas en su carne, pasaba tantas dificultades, pero mira la ideología que él tenía. Él decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, mira lo que Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que Pablo logró entender? ¿Por qué fue tan usado por Dios? ¿Por qué Pablo tan solo oraba por alguien y la gente le sanaba? La presencia de Dios lo acompañaba. ¿Sabes por qué? Porque él había aprendido a soltar
el egoísmo, a soltar lo natural. Él había realmente ordenado prioridades. Por eso es que él decía, mira, si tengo plata o no tengo plata, igual soy feliz. Si tengo abundancia o no la tengo, igual soy feliz. Si hoy puedo comer, si no puedo comer, igual voy a ser feliz. Me pase lo que me pase, igual voy a ser feliz. En todo momento, tenga obstáculos o no tenga obstáculos, igual voy a ser feliz. Igual voy a predicar la palabra. Igual con gozo voy a seguir yendo a la iglesia. Igual con gozo iré a mi célula. Igual con gozo amaré a mis pastores. Igual con gozo amaré a mis líderes. Igual con alegría de corazón seguiré adelante. Señor, si me sanas o no me sanas, igual te amaré, igual estaré contigo, igual te serviré, igual te daré lo mejor. Señor, si me das ese trabajo, si no me das, igual te voy a amar, igual te voy a honrar. Señor, si me llevo a casar o me llevo a quedar soltero, escucha Josué, igual te amaré, igual te serviré. Señor, si aún hagas lo que hagas, hagas el milagro o no lo hagas, igual yo te amaré. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? Solo Dios y tú saben si tu aplauso es real. Si solo aplaudes, que los demás aplaudan. Solo Dios y tú saben que de verdad lo dices. Ese día que yo estaba en esa oficina llorando y le decía, Señor, de verdad, mi mundo se ha caído, cuando escuché a mi hijo que decía que un día se iba a ir de mi casa. Ese día el Señor me dijo, aunque tus hijos te dejaren, aunque tu esposo te dejare, yo nunca te voy a dejar. Yo siempre voy a estar contigo. Yo siempre estaré contigo. Aunque se levanten contra ti. ¿Sabes qué? Es cuando más problemas he tenido, es cuando más he sentido la paternidad de Dios sobre mí. Y somos nosotros los que tenemos que mejorar para que realmente Dios pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. Yo tuve que aceptar, decir, Señor, haz lo que tengas que hacer con mis hijos, pero yo sé que mi oración los va a cubrir. Llegarán hoy, llegarán mañana, llegarán un día, cambiarán pasado, yo no sé cuándo cambiarán, pero eso no me va a limitar a mí de servirte, porque la verdad, lo único que hizo, yo he pasado hambres, he pasado necesidad, he pasado muchos problemas por servir a Dios y por no servirle cuando no le servía. Por servir al Señor, ¿qué hemos pasado con el pastor? ¡Wow! De todo, hasta familia que nos abandonó por eso. Tantas cosas, pero nunca nada me hizo dudar del servir. Hasta cuando tuve problemas dentro de mi propia casa. Ahí yo misma le dije al pastor, ¿sabes qué? Yo ya no quiero pastorear nada. Me quiero ir de esta ciudad, yo quiero salir de aquí. Yo no quiero ni siquiera hablar de Dios. Y tuve que encontrarme con el Señor. Dios tuvo que abrir mi mente, Dios tuvo que abrir mi corazón y decirme realmente por qué tú quieres la familia perfecta, por qué tú quieres que tu hijo cambie, por qué tú quieres que tu hija haga esto, por qué quieres que tu otro hijo haga esto. ¿Es por ti o por mí? Y dije, no, Señor, realmente lo quiero por ti, porque quiero que sea bendición en esta tierra. Cuando eso fue aclarado en mi mente, ahí es donde Dios me dijo, entonces déjalos, que yo voy a hacer lo que tenga que hacer con ellos. Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Puedes quedarte con esa palabra hoy? Si algo en medio de todo quiero regalarte hoy, es esa palabra. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No importa lo que puedas estar pasando, Dios te tiene de su mano. No mires el obstáculo, solo mira lo que tienes que cambiar. Mira el propósito que hay detrás de todo y tú vas a mirar cómo el obstáculo desaparece. Alguien decía que somos como un té filtrante
Solo cuando entramos en agua caliente, sacamos todo realmente el poder que hay dentro de nosotros. Y Dios sabe eso. Nos mete en agua caliente para que realmente saquemos lo mejor que tenemos, nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra fuerza, nuestro valor a realmente lo que tiene valor de verdad, nuestra familia, nuestro legado. Sale lo mejor de nosotros en medio de los problemas. Cuando estamos felices, no. Muchas veces estamos contentos y ni a la iglesia venimos. Sabes que a veces la mayoría de nosotros hemos llegado al Señor por algún problema en nuestra vida, por algún obstáculo que se presentó.